Jesús es el mediador del nuevo pacto. Ese es el tema que vamos a estudiar durante esta semana y estamos seguros que, aunque hemos escuchado muchas veces la palabra nuevo pacto e incluso en algunas lecciones anteriores, pastor, también las hemos mencionado acá, definitivamente todavía hay mucho que aprender sobre qué significa esto. Y esta semana vamos a explorar todos los aspectos, o al menos los aspectos que nos presenta la cartilla, para decirlo mejor, sobre este tema que siempre es un tema muy rico para estudiar. Así que atentos a toda esta semana, porque este día domingo comenzamos estudiando la necesidad de un nuevo pacto. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Nuestro bondadoso Padre, necesitamos tu sabiduría siempre, especialmente cuando exploramos la manera en que tú nos tratas a nosotros, porque siempre podemos saber que tu amor sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. Así que ayúdanos, oh Dios, a sacarle el máximo provecho a la lección de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora Aniperla, me parece que el apóstol Pablo de verdad está muy interesado en que nosotros profundicemos en temas que tal vez a veces se nos pasan un poco por alto porque estamos muy acostumbrados a hablar sobre la gracia de Dios, el amor de Dios, algunos temas más básicos como la oración, la fe, pero necesitamos llegar a este punto y aquí, pastor, quizá la primera pregunta que salta a la vista de una vez es, si ya Dios tenía un pacto con Israel, ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Muy bien, creo que es una pregunta muy fundamental para nuestra fe cristiana. Y esto ha traído confusión, ¿sí? Tanto verlo desde el punto de vista antiguo, nuevo. Entonces las personas, algunos lastimosamente, equivocadamente, han llegado a una conclusión, que Dios ha tenido dos maneras de salvación. Ajá. Una a través de la ley, que se lo dio a los judíos, y la otra a través de la gracia, que ya es a partir de Cristo. Entonces se relaciona la palabra nuevo pacto o antiguo pacto a esos dos medios de salvación. Wow. Aunque nosotros sabemos que solo hay un medio de salvación, claro, como vamos a ver, Dios solo tiene un pacto. Lo hemos estudiado en lecciones anteriores, solo hay un pacto eterno, no hay dos, solo hay uno. Pero la misma Biblia está usando la frase nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Bueno, vayamos a explorar un poquito en el libro de Hebreos y aquí nosotros encontramos algo bien interesante. De hecho, es en el capítulo 7 y el versículo 22 donde aparece la primera mención en la carta o la epístola o el sermón a los hebreos de la palabra pacto. En Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Tal vez ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, pero tal vez es bueno refrescar un poquito, porque aquí vamos a descubrir, hermano Gerson, que el apóstol Pablo usa una palabra para pacto que es un uso muy especial para que podamos entender a qué se refiere cuando él hablaba acerca del pacto. El concepto de nuevo lo vamos a dejar para después, el día de mañana. Bueno, Hebreos 7:22, sí, que dice aquí, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí habla de la palabra pacto, como usted decía, ya la palabra pacto, y bueno, usted destacaba que el día de mañana ya vamos a comenzar a entrar de lleno en la palabra nuevo. Pero ahora, pastor, ¿a qué se refiere? Ya lo hemos estudiado un poco, se ha tocado, pero ahora que estamos con el tema de la necesidad de un nuevo pacto, Pablo lo llama también que Jesús es fiador de un mejor pacto. Muy bien, y aquí está el punto central de esta lección, hermano Gerson. Voy a tratar de explicar esto de la manera más práctica. Y es que recuerdan que dije al principio que cuando se dice nuevo o antiguo pacto, la gente lo relaciona a ley y gracia, a esa discusión entre la fe y las obras, ley y gracia, a ver cuál me salva, si la ley o la gracia o las dos juntas. Pero aquí el apóstol, cuando habla en la carta a los hebreos de la palabra pacto y de un nuevo pacto, no está hablando de ley y gracia. Muy bien. Cuando estudiamos el texto, y esto es algo muy importante, hermanos, para que lo comprendamos, cuando estudiamos el texto, ahí él está hablando de servicio, de ritual. Entonces, cuando él habla de antiguo y nuevo, está hablando de una manera de hacer las cosas
antes a una manera de hacer las cosas ahora. Ya. Entonces, primero, tenemos que estar bien claros en eso. Bien claros en eso, que aquí no estamos hablando de ley y gracia, de fe y obras. No, el apóstol está hablando de todo un sistema levítico que había, que tenía su santuario, tenía su sacrificio, y él dice, pero eso no perfeccionó nada, porque como veremos en otros capítulos, dice, no podía limpiar la conciencia, la sangre de un toro, de un animal, no me podía perdonar mi pecado. A eso es que se le llama antiguo, la primera fase. Ahora, pero Dios mismo la dio. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios da algo y después viene y le llama antiguo a eso y ahora da algo y le llama nuevo? Porque recordemos que todo el propósito de Dios en el santuario, que al darle al pueblo de Israel todas estas grandes verdades y el santuario, era enseñarles que eso fuera como una parábola. De hecho, esa palabra también se menciona en el texto en el griego, pero era una parábola para que ellos pudieran comprender el camino a la salvación. Pero esa era la sombra. Voy a estudiar, vamos a profundizar un poco más en eso posteriormente, pero por ahora, y ya vamos a ver algo de la palabra pacto, que aquí tengo una sorpresa. Muy bien. Pero por ahora, hermano Gerson, es importante esto, que cuando decimos antiguo pacto o nuevo pacto, no estamos hablando de ley y gracia, que el antiguo es la ley y que el nuevo es la gracia. No. Estamos hablando de el sistema que se estaba utilizando, el levítico, y ahora el verdadero y el real, que es Cristo en el santuario celestial. Entonces, de eso es que habla de nuevo y antiguo. Entonces, ahora todo cobra sentido. Claro que sí. La Biblia no se puede contradecir a sí misma. Entonces, ya vemos que está hablando de manera de hacer las cosas. Pero vayamos a, hay una, aquí en la lección, ustedes pueden encontrar que nos lleva de regreso a Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 19. Ya los exploramos, yo le invito, vuelva a repasar un poquito su lección, pero voy a enfatizar eso que nosotros encontramos en Hebreos. Vamos a nuestras Biblias, Hebreos capítulo 8, y vamos a ver ahí la mención que el apóstol Pablo hace de la palabra pacto también en esta sección. Bueno, que yo pienso que es importante para todos nosotros lo que Dios les había pedido al pueblo de Israel. Muy bien. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en el versículo número 6. Podemos leer el versículo número 6 y 7. De Hebreos 8. De Hebreos capítulo 8. Que dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, ahora ya comienza a cobrar sentido estas palabras, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, dice el apóstol. Bien, ahí tenemos nosotros también una frase favorita del apóstol en esta carta, es mejor. Mejor, sí. Dice mejor pacto, mejor ministerio, mejores promesas. Ya lo vamos a estudiar detenidamente, pero ahí vemos que está la palabra pacto. En el idioma que el apóstol escribió esta carta, habían dos palabras para pacto. Muy bien. Dos palabras, y esto nos va a dar mucha luz. Yo las anoté por aquí en mi lección, estudiando pues un poco más detenidamente. Está la palabra sínteque y la palabra diáteque. Ok, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Las dos significan pacto. Muy bien. Pero, por ejemplo, la palabra sínteque es un pacto entre dos partes iguales. Usted puede negociar, es un acuerdo, pero esa no es la palabra que usa ahí el apóstol Pablo. No es hablando de un pacto entre dos partes iguales. Y está la palabra diáteque, que esa es la que usa aquí en Hebreos. ¿Y qué significa eso? Significa como decir el testamento o la última voluntad de una persona. Por ejemplo, hay un acuerdo, sí, pero cuando una persona deja un testamento, deja cuál es su último deseo para con sus propiedades, sus cosas,
Ahora, ¿qué puede hacer la otra persona? No puede hacer nada, simplemente aceptar o recibir las condiciones, porque Claro. El que hace su testamento dice, bueno, a esta persona yo le dejo esto, a esta otra le dejo esto otro, y simplemente toca aceptar. O acepta o rechaza. Usted no puede negociar con ese testamento, no, yo creo que mejor a mí deberían darme esto. Sí, no se puede. ¿Verdad que no se puede? Simplemente se tiene o que aceptar o rechazar. Ahora, la palabra que el apóstol Pablo usa aquí para pacto llama la atención porque nos está diciendo entonces que cuando Dios nos otorga la salvación, es un asunto que nosotros solo tenemos dos caminos, o aceptarlo o rechazarlo. No es un asunto de negociación. Además, porque no es entre dos partes iguales. No, recordemos que lo hemos estudiado siempre el concepto de pacto, porque había pacto entre humanos, entre dos reyes, entre dos personas, así como hay tratados o convenios ahora entre países, ahora le llamamos un convenio de cooperación entre dos personas, pero son iguales. Pero en el caso de Dios, Él es Dios, nosotros somos seres humanos. Entonces aquí la palabra pacto que se está usando es la de testamento o última voluntad, en la que a nosotros nos queda nada más aceptar. Quiere decir que ese pacto tiene que ser de gracia, porque claro ¿qué hice yo? No, yo no hice nada. Es Dios que me buscó y me dice, mira, tengo esto para ti, tengo estas promesas, tengo esta bendición. ¿La quieres? ¿La deseas? Esa es su voluntad. Es por gracia, Él me buscó, Él me llamó, y por eso es que el pacto siempre es un pacto de gracia. Quiere decir, pastor, que entonces incluso las condiciones que están en el pacto, porque ya en otras lecciones hemos estudiado acerca de las condiciones del pacto, en realidad, como usted lo presentaba, como son la voluntad de Dios, terminan siendo un asunto de gracia, y me remito a esto por un asunto como de los 10 mandamientos, que es el tema que a veces entra en juego en este punto en el que la gente dice, sí, pero ahora que estamos salvados por el nuevo pacto, ya no necesitamos ni siquiera los 10 mandamientos porque todo es por gracia. Entonces, la voluntad de Dios era que nosotros viviéramos en obediencia, pero aún así, los 10 mandamientos no nos salva solamente la gracia del Señor Jesucristo, pero la condición persiste, pastor. Sí, y el problema, por ejemplo, con los 10 mandamientos es que nosotros siempre olvidamos leer el encabezado y nosotros vamos rápidamente a Éxodo capítulo 20, estamos en la introducción, pero queremos dejar bien pues definido el asunto que vamos a estudiar esta semana, que tiene que ver con el pacto. Éxodo, el capítulo número 20, y nosotros siempre pensamos, bueno, los mandamientos comienzan donde dicen no tendrás, no harás, no esto. No, pero los mandamientos en realidad comienzan desde el versículo número 2. Así es. Y ahí lo vamos a leer. Sí, que dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muy bien. Esto, y de hecho el versículo 1, donde dice, habló Dios todas estas palabras, esta es la introducción a los mandamientos. Y noten, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué, o sea, yo soy Dios, yo te busqué. Dice, te saqué de la tierra de Egipto, tú eras esclavo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para salvarse? Nada. No hicieron nada. Fue un acto total de gracia. Y entonces ahora Dios le dice, por lo tanto, no tengas otros dioses. Y ahí vienen el resto de mandamientos. Pero vemos que la base de ese llamado, de ese pacto que Dios está estableciendo, es la gracia. Amén. Y ese es el problema que nosotros olvidamos, que la base de la salvación, que la base del llamado siempre es por gracia. Pero siempre queda la pregunta, bueno, ¿salvado para qué? ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Para que siguieran adorando allá a dioses con cabezas de animales? ¿Para que siguieran comiendo cerdo? Para eso los sacó Dios de Egipto, porque si ellos iban a seguir haciendo lo mismo, entonces ¿para qué los saca? Claro. Entonces, ahí viene la obediencia. Pero la base es siempre la gracia de Dios. Amén. Bueno, además que, como hemos aprendido hoy, recuerde, cuando habla de este tema de pacto acá, se refiere también a ese sistema que era ilustrativo. Y en ese sentido, la ley de Dios no es ilustrativa. La ley de Dios tiene una función que siempre va a ser llevarnos a Jesús, pero tiene la función de proteger nuestras vidas. Y estamos solamente introduciendo esto porque en la semana todavía se va a abundar mucho más, pero creo que hoy podemos orar, pastor, porque hemos sido bendecidos con
esta realidad, vamos a decirlo mejor así, esta realidad que es Cristo, que tenemos ese privilegio de nosotros mirar hacia el pasado y ver que Jesús cumplió con todo lo que se había prometido desde la antigüedad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por estas grandes enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de símbolos y de muchas maneras, para que pudiéramos entender, tú nos has mostrado el camino a la salvación. Gracias porque Jesús cumple con todas las condiciones y es nuestro representante y nuestro Salvador. Permítenos andar en tu pacto, Señor. Ya hemos entendido que para entrar en el pacto no necesitamos hacer nada, es por gracia. Pero que una vez adentro, nosotros debemos vivir la vida para la cual tú nos diseñaste. Permítenos andar en ese estilo de vida de obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.